el oscurecimiento de las manos precisamente por la cantidad de repintes que tenía, por los golpes que había recibido durante todos los años, y una pequeña fisura en el pie, la falta de detalles en las uñas, en los dedos, era colores planos precisamente por algunos repintes, como sucedía también en las manos, y fisuras y grietas, pequeñas deformaciones o protuberancias sobre la base de preparación del encarnado que le ocasionaban una peligro a la escultura estructuralmente y estéticamente, además no era lo que queríamos de ella. Esto también obviamente todos lo conocemos y recordamos el incidente que sufrió para el año 2014, donde la estructura metálica en la que se colocó en el año de 1992 para el 2014 sufrió daños y se desprendió una parte de ella, para lo que sabemos que ingresó a la rectoría de Santa Catalina, donde fue atendido de emergencia. Esto es la atención de emergencia que sufrió en aquel momento, y esto obviamente el padre José Luis sabía que había que reforzarlo de mejor manera, y entonces nos contactamos y se hizo un reforzamiento preventivo mientras llegaba este proceso de restauración. Esto es el reforzamiento que tuvo Jesús durante la Cuaresma y Semana Santa en 2015 y 2016. Otro de los problemas que tenía era esta enorme paleta, que si bien es de buen material, es una paleta de plata que sostenía los resplandores, no necesariamente era lo más adecuado ni lo más estético para Jesús. Le ocasionaba inclusive daños porque estaba atornillada al encarnado de la imagen. Así que entonces, valiéndonos de la tecnología actual, se decidió hacer exámenes radiológicos, tomografías, donde podíamos analizar el estado en el que se encontraba la madera, el material más importante de la escultura, y saber en qué condiciones estaba. Aquí podíamos ver en una tomografía lo que les comentaba del injerto de madera y las cuñas que se pusieron para sujetar la pierna por la parte del pie. También accedimos a las rayos X para tener idea de cómo estaban las manos. Esta es la mano izquierda, la que sufrió el percance en 1980, donde vemos inclusive la inclusión de clavos para sostener las piezas de madera que estaban lastimadas. El pie, donde también podemos ver clavos que sostenían la parte del pie y un tornillo que sostenía el pie con el tobillo, perdón, la pierna con el pie. Y finalmente los rayos X de la cabeza de Jesús, donde veíamos una enorme cantidad de clavos incrustados en la cabeza que sirvieron por muchos años para sujetar cabelleras, resplandores, y todo esto nos dábamos cuenta que había que atenderlo, que ya no era posible que la imagen siguiera con todos estos daños. Muchos de estos clavos, muchos de los clavos antiguos que vieron, pudieron ser removidos cuando no cumplían su función. Otros debieron quedarse porque seguían cumpliendo su función y era mucho más invasivo para él, porque uno de las primicias de nuestro trabajo es ser lo menos invasivo posible, es actuar de la mejor manera posible para no invadir a la escultura y para procurarle lo mejor que pueda dársele sin atacarlo con tantos materiales ni tantas intervenciones. Así que luego pasamos a los exámenes ilustres. La fluorescencia, la radiación ultravioleta nos sirve para tener una fluorescencia distinta, una fluorescencia a un rango visible. Esto nos ayuda a identificar intervenciones posteriores que se resaltan en la imagen. Pero aquí es donde empezamos a dudar de cómo estaba realmente la imagen. En este momento la imagen, pensando como lo que le había sucedido, asumíamos que debía tener enormes manchas aquí de repintes, y nos dábamos cuenta que si bien se miraban algunos, casi se perdía todo. Lo que empezábamos a sospechar que los repintes eran aún más grandes de lo que sospechábamos, que cubrían más de lo que hubiésemos querido. Y lo notábamos en el oscurecimiento y hasta en la textura misma de las manos que fueron atendidos. Se hicieron pruebas ya locales específicas donde al levantar estos repintes encontrábamos estos colores de muy mala calidad algunos, y debajo de estos había otras capas de repintes, y debajo de eso encontrábamos el color, y hasta llegar a aquel color de 1980, o en la otra mano aquel color que tenía mucho más antiguo Jesús de los Milagros. Entonces, por eso fue el momento de decidir qué proceso se tomaba. Y de nuevo aquí, en conjunto con Aura Rosa, con nuestro departamento de restauradores, con mis cuatro compañeros que hoy nos acompañan aquí de restauradores, y con el padre José Luis Colmenares, planteamos otro tratamiento, un tratamiento mucho más profundo, un tratamiento que abarcara más de lo que inicialmente queríamos. El mismo padre nos decía, ese momento
es ahora. Es ahora que lo tenemos que hacer, ahora que podemos, que tenemos acceso a este proceso, a esta tecnología, a estos nuevos materiales, a este criterio que se puede tomar, este criterio con madurez para intervenir una imagen de una forma mucho más seria, profesional, científica, y entendiendo que todo lo que había pasado en el pasado tenía un valor en su momento, pero que no necesariamente técnicamente le favorecía a la imagen. Parte de otra de las grandes premisas del trabajo de restauración es la reversibilidad de todos estos procesos. E inclusive aquí estamos sabidos que íbamos a inclusive a retirar los procesos que para 1992 nosotros mismos, y particularmente mi persona, que trabajé para Jesús de los Milagros en ese año del 92, ahora sabía que yo mismo iba a retirar lo que yo en aquel entonces había colocado. Pero era para el beneficio final de la imagen. Ya, como les digo, con un criterio mucho más consensuado, con el apoyo de la iglesia, con el conocimiento de nuestros compañeros. Entonces decidimos hacer un proceso mucho más profundo. Lo primero que se trabajó fue la madera, se trabajó la peña, la imagen se desmontó de la peña, se le quitó la estructura que tenía y se trabajó todas las piezas de madera que hacían falta, se taparon todos los agujeros, grietas, fisuras, algunas intervenciones graves que tenía, que fueron repuestas con madera. Luego se hizo un reajuste general de todos los ensambles para estar seguros que la imagen, que la talla en madera iba a estar sólida y estructuralmente fuerte para soportar muchísimos años más. Luego vino el proceso de la limpieza. Aquí nos enfrentábamos al gran reto, hasta dónde llegar y qué hacer. De nuevo, tomamos la decisión que era el momento de retirar todos estos repintes, llegar a ese encarnado más antiguo, a ese encarnado que quizás muy pocos o quizás casi nadie de los que estamos aquí llegó a conocer, pero que estaba ahí y que estaba cubierto tras enormes capas de repintes y tras muchas intervenciones como ya les he venido contando, o como inclusive el mismo video que ustedes vieron le relató. Al eliminar los repintes nos dimos cuenta que parecía otro color. Las enormes intervenciones que había tenido, ya pueden notar la diferencia entre rescatando el color antiguo de Jesús y las intervenciones que tenía, además de las capas de suciedad. Luego encontrábamos, obviamente sabíamos que al quitar todo esto nos íbamos a encontrar con panoramas desoladores, con realmente escenarios dramáticos de cómo estaba realmente la imagen de Jesús de los Milagros. Pero era necesario y seguimos adelante. Entonces aquí pueden ver cómo quedaba el pie ya descubierto luego de quitar todos los repintes. Más aún, esto fue atendido ya con las piezas ya liberadas de todos los repintes, se atendió con todas las partes de madera que le hacían falta, se colocaron los injertos de madera que eran necesarios, se reforzó de nuevo toda la madera necesarias y se siguió adelante con la limpieza. Aquí son dos fotografías del proceso de colocación de madera. Aquí es la cuña que les mencionaba anteriormente, la cuña que le da este movimiento distinto a la pierna de Jesús de los Milagros. Aquí está el proceso de limpieza, quizás la parte más dramática de toda esta exposición, donde vemos la limpieza de Jesús de los Milagros rescatando el color antiguo, que estaba ahí todavía, cubierto por grandes capas de suciedad, aceites oscurecidos, aceites oxidados, la misma contaminación ambiental, el exceso de humo de velas, el humo del incienso, el contacto mismo con las manos, la grasa de nuestras manos, la suciedad que podía tener por el ambiente, por su procesión. Todos estos cambios, todos estos agentes de deterioro que le fueron ocasionando este oscurecimiento a la imagen. Fuimos quitando los repintes y limpiando desde el área del cuello para llegar a partes mucho más dramáticas como las manos, donde encontrábamos enormes lagunas pérdidas, y lo que nos alegraba es que encontrábamos color original en todo esto. Y muy dramático era ver que cuando quitábamos los repintes nos encontrábamos con escenarios como estos, y diferencias abismales entre lo que podía ser y lo que estaba cubierto con estos repintes. Aún así, quiero decirles que esto no necesariamente era el color original, ahí todavía había un color original abajo de esto todavía. Esto inclusive es parte del proceso. Luego siguió, como les digo, lo más dramático: acceder al rostro, acceder al cuello, empezar a eliminar todos estos repintes. Sabíamos que íbamos a encontrar muchos daños, y efectivamente así fue. Como les comentaba, los daños de las quemaduras de 1980, que fueron serias en su momento. Aquí todavía podemos ver los daños en el pómulo por la misma quemadura. Más dramático era en la espalda. Al retirar todos los repintes ya podíamos ver las grandes lagunas y faltantes.
Llegamos al rostro, empezamos a limpiar el rostro y en la frente, obviamente, sabíamos que íbamos a encontrar daños en la frente por el rostro y la corona de espinas. Así que nos encontrábamos con esto. Grandes lagunas, lastimadas, pero esto no era el resultado final. Esto todavía eran capas de repintes, capas de pastas que estaban cubriendo el encarnado. Y entendemos que quizás por el criterio de la época lo que se hizo fue simplemente quitar partes del encarnado antiguo porque les parecía en aquel entonces, y como le repito, con un criterio válido de su época, reponer grandes áreas en lugar de hacer lo que podemos hacer ahora, que es intervenir específicamente solamente en las áreas dañadas. En aquel entonces se cubrían grandes áreas. Pues al final, luego de la limpieza del rostro, la imagen de Jesús de los Milagros, o el encarnado de Jesús de los Milagros, quedaba de esta forma. Era exageradamente los daños que había sufrido a través del tiempo, inclusive se retiraron repintes de los ojos, del encarnado, todo lo que ven aquí. Esto es el original, pero la pintura muy antigua que tiene Jesús de los Milagros. Se procedió a la siguiente etapa, que era la reposición de la base de preparación perdida, es decir, cubrir esa madera que estaba expuesta, cubrirla, nivelarla para que estuviera lista para recibir la policromía que nosotros íbamos a integrar y que íbamos a integrar a la par de la policromía antigua que teníamos. Se hace todo este proceso en todas las áreas de la imagen y nos dábamos cuenta que la reposición del encarnado era titánica en la labor, porque era un sinfín de pequeños agujeros lastimados y cubriendo pequeñas áreas de Jesús. Aquí vemos fotografías de ese proceso donde encontramos las lagunas cubiertas ya con una nueva base de preparación, listo para recibir el encarnado en esas áreas. ¿Qué hacíamos con la mano que habíamos descubierto que estaba quemada? Se tomó entonces la decisión que pudiéramos trabajarla. Lo primero que hicimos fue desvelar todo lo que podían ser pastas y repintes para encontrarnos realmente con las áreas quemadas. Encontramos que eran partes inclusive carbonizadas, que lo primero que hubo que hacerse fue consolidarse para darle fortaleza a esa madera muy frágil que quedaba ahí, y luego hacer intervenciones muy delicadas, intervenciones de pequeños injertos de madera que se fueron tallando para darle la forma, ya no para hacerlo como se había hecho en aquellos pocos días que tuvo don Santiago Rojas, una intervención con premura de solo cubrirlo con pasta. Ahora se iba a hacer adecuadamente, reponiendo esa madera que se había perdido. Para finalmente se agregaron estos injertos, uno a uno se fueron colocando donde lo necesitaba y se fueron tallando hasta llegar al resultado final con esta talla y esta reposición de los dedos. De esto terminamos ya en esto con esta reposición de madera. Continuamos con el proceso de reposición de base de preparación y ya queda la mano ya integrada con esta base de preparación, lista para el encarnado, el cual se preparó adecuadamente para recibir toda esta policromía nueva. Esta base de preparación hay que prepararla de acuerdo a técnicas específicas para que pueda recibir el encarnado adecuadamente. Esto es el proceso ya de preparación, listo para recibir el encarnado. El encarnado pues se hizo a través de la técnica tradicional, a través del encarnado a vejiga, respetando las áreas originales y solo abarcando e incluyendo en este proceso las áreas con faltantes de policromía, con faltantes de encarnado. Se hizo en pies, en manos y también se hizo en cuello y rostro. Los ojos de Jesús. Eso sé que es un tema álgido quizás, porque se ha especulado mucho sobre este pequeño extranismo que tenía la mirada de Jesús, si estaba, si no estaba, si era virgen, si se había hecho en algún momento durante estas intervenciones, qué se hacía con esto. Lo correcto era eliminar todos los repintes y hacer estudios mucho más profundos. La diapositiva cuesta analizarlo, pero estos son todos los estudios que se hicieron sobre los arcos oculares, las mediciones, donde notábamos pequeñas diferencias, como tiene que ser, como es natural. Entendemos que esto es una escultura hecha por un tallador con una mano magistral, pero obviamente que no necesariamente tenía toda la tecnología que podemos tener hoy para crear una simetría perfecta en esos arcos oculares, o el encarnador mismo, que no necesariamente lo hizo
como hubiésemos supuesto que debió haberlo hecho. Entonces se llegó a la conclusión que lo que debía de hacerse con esto era respetar la imagen, respetar la escultura, respetar lo que encontrábamos y hacerle estrictamente lo que era necesario para recuperar esos ojos, para recuperar estos ojos y dejarlos como era lo que Jesús de los Milagros necesitaba. Luego se prosiguió al proceso de los últimos detalles: la reposición de las pestañas inferiores que estaban lastimadas, la reposición de las cejas y su peleteado, es decir, los pequeños pelitos que se le ven sobre la ceja a las imágenes para dar esa sensación de que es una ceja poblada, los detalles de las uñas y también los detalles de las líneas de las arrugas de la piel. Todo esto se fue haciendo en un proceso meticuloso, minucioso, como todo un registro escrito y fotográfico, con un enorme arsenal de fotografías que se guardan ahora como documentación que describe a la institución como un respaldo del profesionalismo y la calidad con que se hace este tipo de trabajos. Y luego la colocación de los detalles finales de la sangre. Teníamos la ventaja de contar con fotografías anteriores donde estaban los restos de la sangre y con la reposición de la sangre con la unión de los puntos. Sabíamos dónde estaba un pequeño faltante y esto lo que se hacía era simplemente colocar las partes restantes. Obviamente la sangre haciéndola con las tonalidades iguales, imitando el color de la sangre original, tanto en las sombras como en los fondos de esa sangre, para que no tuviera esa sensación plana que puede tener una pintura que no esté bien adecuada. Y podríamos ver también la reposición de sangre en otras partes del encarnado, donde era necesario cubrir los faltantes. Esto es parte de ese proceso. Y llegábamos a las pestañas. Las pestañas debieron ser retiradas, porque en alguna de estas intervenciones no registradas perdió una de las pestañas y se le mandó a hacer solo la pestaña de uno de los ojos. Desafortunadamente no se hicieron ni con la misma calidad ni con la misma forma. Entonces quizás no era muy notorio, pero ya para este nivel de trabajo nos dábamos cuenta que no era posible mantenerlas, se tuvieron que retirar, se guardaron, están guardadas las anteriores y se decidió hacer, que también eran pestañas que se habían hecho para 1992 y que ahora se decidió hacer estas nuevas pestañas con un patrón específico como los moldes de los arcos superiores del ojo, para terminar de esta forma y finalmente colocarlos sobre la imagen. La estructura metálica. Aquí voy a agrandar el equipo de trabajo. Aquí no solo somos los 5 restauradores y Obra Rosa como la jefe, sino voy a incluir a alguien que consideramos ya nuestro compañero de trabajo, al padre Fray Juan Manuel Ciné, de la Orden Carmelita, que desde que lo conocimos con la restauración pasada de Jesús Nazareno del Rescate, tuvimos la dicha de conocerlo, de entablar una amistad con él y sobre todo de conocer su capacidad y su conocimiento técnico en esta área del metal, y él ha sido un enorme soporte para un apoyo para el trabajo que hicimos. El padre Juan Manuel se encargó de diseñar, elaborar y colocar la nueva estructura metálica mucho más funcional, mucho más ergonómica, con mejores materiales, mucho más ligera, todo lo que Jesús de los Milagros ya necesitaba. Obviamente debieron haber pasado 24 años desde el 92 para acá, para que también nosotros aprendiéramos, también nosotros hemos mejorado y hemos reconocido que podemos mejorar en lo que nosotros hacemos. Y qué mejor que con la experiencia que tenía el padre Juan Manuel con nosotros, y tuvimos un extraordinario trabajo. Pero no solo él era el único que estaba en nuestro equipo, se unía a alguien más, alguien que me une una enorme amistad de muchísimos años, pero que además de esto le reconozco a él y a su equipo de orfebres la calidad del trabajo que hace. La orfebrería también fue atendida en un proceso integral, es decir, esto no solo se aplicaba a Jesús de los Milagros, a la escultura, sino también a todo lo que rodea a Jesús. Inclusive por eso mencioné al principio lo de la túnica y su rescate. Aquí algo que rodea indispensablemente a Jesús es toda su orfebrería. Baudilio Soyoy, que se unió al equipo también, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, con un extraordinario trabajo, hizo una reposición adecuada de todos los faltantes que tenía, una mejoría de estas piezas, porque muchas de ellas estaban lastimadas, estaban desajustadas, habían perdido soldadura. Esta es la corona de plata que conocen, que fue usada para el año de las bodas de plata. Esta es la corona que
utiliza usualmente el Domingo de Ramos, y fue necesario hacer mejorías y hacer arreglos técnicos que necesitaba la corona de consagración, que también tuvo que ser atendida formalmente, porque quizás es la pieza de orfebrería que más intervención necesitaba por los daños que presentaba, y se hicieron algunas correcciones técnicas y hasta inclusive estéticas de la misma corona para que ella pudiera tener la función que realmente quiere y con la estética que necesitaba Jesús de los Milagros. También se trabajó, se restauró el resplandor de las uvas y los trigos, que todos los josefinos estoy seguro que conocen. Se atendió, se hicieron las pruebas necesarias para colocarlos, ya se eliminó la paleta aquella de plata que tenía en la espalda, ya se coloca de una mejor forma. Y finalmente faltaba algo. Las cruces, ustedes saben que se cubren, los tornillos se sujetan a la cruz con unos pequeños tapones. Jesús de los Milagros tiene sus tapones que los seguirá utilizando, estos tapones hechos de bronce, pero en esta ocasión queríamos ir más allá. Con un diseño de Paulio Soyoy, de nuevo, un lindo diseño, se decidió hacer estos tapones en forma de alcachofas estilizadas con unas pequeñas hojas de canto. La idea de escoger la alcachofa es porque también simbólicamente significa triunfo. Y qué mejor que quien llevar el triunfo sobre su cruz que Jesús de los Milagros, ¿verdad? Y este es el proceso de las piezas que ahora estrena Jesús de los Milagros, y en un momento ustedes ya lo verán en YouTube. Y este es el resultado final de estas alcachofas. Les muestro como una primicia el avance de este estreno hecho por Otilio y su excelente equipo de orfebres. Así llegamos a algo muy importante. Yo les comenté que entre las intervenciones yo les iba a hablar más adelante de pequeños detalles. Pequeños detalles, pero de gran importancia para la historia de Jesús de los Milagros. A esto le denominamos el hallazgo. Y para eso quiero colocar aquí una fotografía de 1940. En esta década sucedieron cosas muy interesantes para la historia de Jesús. Se recordarán en diapositivas anteriores, yo mencioné fechas de 1942 y 1947. Durante el proceso radiológico encontramos dentro de la imagen de Jesús esto. Sabíamos que había algo interno de Jesús. Y de nuevo, con el apoyo del Padre José Luis, se decidió hacer una ventana de exploración para encontrar lo que había dentro. Esto es lo que se encontró. Esto es realmente lo más novedoso que podemos mostrarle a ustedes en este proceso de conservación y restauración de Jesús de los Milagros, sobre todo para que conozcamos parte de su historia y un testigo clave y documental de esta intervención. Lo encontramos así, y esto fue lo que sacamos dentro de la imagen de Jesús, dentro del tórax de Jesús. Un envoltorio de papel periódico con algo dentro. Sabíamos que había piezas mentales dentro, como podíamos vernos en las radiografías, y a la par de esto, una serie de legajos doblados en distintas partes, en distintos sobrecimientos. ¿Qué era esto? Empezaba la investigación. Lo primero que se hizo fue una clasificación de todo lo que estaba dentro. Y dentro de ese paquete de papel periódico encontramos clavos de forja, clavos un poco más modernos, encontramos trozos de madera, encontramos madera carbonizada y finalmente encontramos segmentos o fragmentos de repellos de pared, ripios de pared. Era un poco desconcertante todo esto, ¿verdad? Y sigue siendo, en realidad lo que estamos haciendo aquí es planteando una teoría. ¿Qué sabíamos de esto? De hecho, supe, y quiero agradecer de antemano la colaboración a través de mucha información que recibí de gente como José Mario Díaz, Carlos Broker, Luis Ordóñez, obviamente el padre José Luis Colmenares. Ellos me dieron mucha información sobre lo que sucedía antes. Me mencionaban en algún momento que don Héctor Gaitán decía que para la década de los 40 Jesús había sufrido una quemada. No sabemos si eso es, pero habría que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando vemos madera carbonizada acá. Una propuesta muy válida que también hablábamos con el padre José Luis era que las piezas sagradas que se removían, si a él le removieron parte de ese tórax, no se podía tirar. Lo que se hizo fue quemarse sagradamente y guardar los restos de esto dentro de él mismo. ¿Qué mejor depositario que los restos de él mismo que dentro de él mismo? ¿Y qué pasaba con los repellos de pared? ¿Qué era esto? Para empezar, antes de hablar de los repellos, en la madera interna encontramos el autor. Muchos hablaban de que existía alguien que había hecho una intervención de Jesús, pero no sabíamos quién, o de repente se sabía que era un escultor hondureño. Este es el nombre, Julián Lara Alvarado, un escultor hondureño. ¿Y qué más? Que hasta nos dejó su rúbrica dentro de la imagen de Jesús. Aquí encontramos algo mucho más interesante.
una leyenda escrita por Julián Lara, donde dice, a datos muy generales, retocado por Julián Lara Alvarado, en la ciudad de Guatemala, a los 23 días del mes de julio de 1942. Esa fue la fecha que fue escrita, no necesariamente el proceso duró ese tiempo, sabemos que alrededor de esa fecha fue la intervención que tuvo Jesús. Ahí tenemos la primera fecha. Luego teníamos el periódico. Es un periódico del Imparcial con fecha Guatemala, lunes 20 de octubre de 1941. Creo que cuál coincidía. Si esta intervención fue para julio del 42, era obvio que se podían tener periódicos acumulados. Y se tomó una hoja antigua de un periódico que sirvió de envoltorio para todas estas cosas. ¿Y qué pasaba con este repello de pared? No lo sabemos todavía. Solo hicimos una investigación en la hemeroteca, una investigación de archivo, y encontramos que para el 6 de agosto de 1942, este es el periódico de Imparcial, el 7 de agosto, da una noticia. Un violento sismo sacude extensos en un sector de la República. Si bien dice que Guatemala no sufrió graves daños, la ciudad capital, sí menciona inclusive que algunas iglesias sufrieron algunos daños y que sufrieron pequeñas pérdidas. Cabe aquí la posibilidad que quizás durante ese proceso que se estaba haciendo en Jesús de los Milagros se desprendió parte de ese repello de Jesús y quizás, solo digo quizás, como una forma de agradecimiento, se recogió parte de ese repello caído y se colocó dentro de Jesús como una muestra de agradecimiento porque la iglesia seguía en pie y que no había sufrido daños posteriores. Esto, como les digo, solo es un planteamiento que ahora le pedimos nuevamente a los buenos historiadores que contamos aquí en Guatemala para que refuercen todo este planteamiento y que busquen más allá en los archivos qué más se puede encontrar a través de esto. Nosotros damos esta parte técnica y ellos darán la parte archivística. ¿Qué pasaba con los folios, los que estaban doblados? Se empezaron a extender y encontramos que había 6 folios, 5 grandes y uno pequeño. Encontramos que estaban dañados y lo primero que se hizo fue consolidarlos, conservarlos, atenderlos para que estos folios dijesen lo que dijesen, eran vitales e importantes que estuvieran estables para la historia de Jesús de los Milagros. Luego los examinamos y nos dimos cuenta que estos pequeños folios, esto es el anverso y el reverso, eran notas de recolección de dinero para precisamente esos trabajos de 1947. Un poco esta llama la atención, sobre todo cómo pasa el tiempo y cómo han cambiado las cosas. Esta es la colecta más grande y la más onerosa que hay. Aquí hay inclusive grandes colectas de 1.25 de quetzal, grandes colectas de 1 quetzal de 75 centavos. El resto de las colectas van alrededor de 25, 30, 45 centavos. Esto era el valor que tenían de nuestra moneda, eso era el valor que tenían, pero sea como sea, los 5 centavos que se dieron de corazón para atender los trabajos que necesitaba Jesús en aquel entonces. Así que, en grandes rasgos, dice don Polo, refiriéndose a Leopoldo Sáenz, que sabemos que era el presidente de aquel entonces, decía: lo saludo cariñosamente, sintiendo no hablar con usted personalmente, y sigue luego le explico los motivos, ya le explicaré más tarde. Pero recibí su mandado que me dejó urgentemente y ahí le dejo como el sacristán. Entendemos que es el sacristán. Es lo único. Y en la parte posterior le deja el listado de todas las personas que fueron muy acuciosos y muy detallistas en tomar nombre por nombre de las personas que daban, inclusive de familias completas, y de ir anotando la cantidad que cada una de estas personas, cada una de estas familias fue donando para la intervención, para aquel remozamiento que necesitaba Jesús en 1947. Finalmente, a un lado se encontró este pequeño folio extra de los 6. Esto se nota que era porque alguien que estaba muy cerca a Jesús. Esto nos dice que quizás Jesús fue atendido en la iglesia. ¿Y quién estaba más cerca ahí? El sacristán. Sabemos que el sacristán, don José Alvisures, le pone esto a última hora, como un recuerdo a Jesús de los Milagros, José Alvisures, agosto 1947. Un hermoso detalle de alguien que estaba cerca de él y quizás le dijo a última hora al escritor, a este Julián Lara: por favor, coloque esto dentro de Jesús. Esto fue colocado a última hora porque no estaba incluido dentro de los folios doblados originalmente. Esto nos parece una belleza, pero ¿cómo sabíamos que era Julián Lara? Entre estos 5 folios había muchos datos, muchos nombres, pero aquí en uno de los folios aparecía una nota escrita de la forma transversal. Es esta la nota, que a grandes rasgos también decía: yo, Julián Lara Alvarado, escultor copaneco de la República de Honduras,
Me tocó en suerte el haber